Una de las cosas que me gustaba hacer de pequeña cuando tenía una Biblia en la mano era mirar los mapas que aparecían al final de la Biblia y la concordancia. Me fascinaba ver todo ese listado de pasajes bíblicos donde aparecía una determinada palabra. Pues bien, Logos ha revolucionado la herramienta de la concordancia y hoy me gustaría enseñaros a usarla en profundidad. Para ello vamos a abrirla haciendo clic en el menú Herramientas y si no la tenemos dentro de nuestros accesos directos, bajaremos hasta buscar el apartado de referencia y aquí encontraremos la herramienta Concordancia. Se nos abrirá por la última concordancia que hayamos utilizado, en mi caso la de la Reina Valera del 60. Me gustaría enseñaros qué diferencia hay entre abrir la concordancia de una Biblia que tiene interlineal inverso de una que no lo tenga. Así que voy a abrir de nuevo la herramienta Concordancia y en este caso, dentro del historial de concordancias que yo tengo ancladas, voy a escoger la de la Biblia textual. Esto me sirve para enseñaros lo siguiente. Voy a colapsar los menús laterales, que lo explicaré después, para que veáis que dentro del libro o recurso seleccionado, Logos nos ofrece distintas opciones de búsqueda en función de si esa Biblia tiene o no el interlineal inverso. En el caso de la Reina Valera del 60, que sí que lo tiene, vemos que podemos buscar la palabra, es decir, el texto en español, o bien podemos buscar el lema, es decir, la palabra hebrea, griega o aramea que subyace en el original, la raíz o palabra de la que se deriva, pero también podemos hacer búsquedas por sentido, por la entidad bíblica o por la referencia. Vamos a explicarlos luego detenidamente. Pero si lo que tenemos abierta es la concordancia de una Biblia que no tiene ese interlineal, veremos que las opciones posibles se reducen. Solamente podemos buscar la palabra en español, las referencias bíblicas o las obras que se citan en este libro. Por lo tanto, dependiendo de qué tipo de concordancia estéis buscando, tendréis que abrir una u otra Biblia. ¿Cómo hacemos por primera vez la apertura de una concordancia que no tengamos ya establecida en nuestro historial? Bueno, pues abrimos de nuevo la herramienta Concordancia y en este caso voy a pedirle a Logos, aquí en la primera de las opciones, en la que me ofrece la posibilidad de elegir el recurso, vamos a buscar, o bien mediante desplazándonos por esta barra lateral, o bien escribiendo aquí el campo de búsqueda, la Biblia de las Américas. Cuando ya elijo esta opción, Logos va a tardar un rato en generar esta concordancia porque está buscando entre miles y miles de palabras. Además, voy a hacer, mientras tanto, otra concordancia de la Biblia textual, cuarta edición, para que sustituya la que yo tenía antes. Así que aquí elijo la Biblia textual, cuarta edición. Y así veréis cómo hago varios cambios. Como digo, la primera vez que esto lo hagáis va a tardar un rato, pero una vez que haya terminado, tendréis la posibilidad de guardarla y que la próxima vez se abra de inmediato. Una vez que el proceso haya terminado, Logos nos muestra el menú lateral abierto y los resultados de esta concordancia de cada Biblia. Tenemos dos formas de visualizar estos resultados. O bien por cantidad de veces que aparece una determinada palabra, como por ejemplo la palabra no, que aparece 8.900 veces, o bien podríamos ordenarlo por orden alfabético, lo que aquí llama encabezamiento, con lo cual tendríamos ordenadas todas las palabras de la A a la Z. Lo mismo ocurre en la otra Biblia, es decir, esto no va a cambiar por el tipo de Biblia. Vamos a ver de qué otra manera podemos modificar la forma en que Logos nos presenta estos resultados. Cuando tengamos abierto este menú lateral, Logos nos permite afinar las búsquedas o acotar los resultados. Yo aquí tengo seleccionado la opción de combinar todas las formas de una palabra. ¿Eso qué significa? Aquí, en el verbo o en la palabra abandonado, Logos me está agrupando todas sus posibles variantes. Abandonaron, abandonada, abandones, abandona. Pero si yo no tuviera seleccionada esta casilla, Logos me desplegaría todas esas opciones como independientes.
abandonabas, abandonad, abandonada, abandonado, es decir, las considera como palabras independientes. Pero si queremos combinarlas para que todo lo que tenga que ver con el verbo abandonar aparezca junto, tendremos que marcar esta opción. También nos permite omitir las palabras no relevantes. El, la, los, las son artículos que se repiten muchísimo y son palabras que no van a ser objeto de nuestro estudio. Y también podemos omitir los números 5, 6, 7, 20, porque normalmente no hacemos búsquedas de ese tipo. Pero si quisiéramos que aparecieran, solamente tendríamos que desmarcar esta casilla. Por otra parte, nos permite buscar palabras que aparezcan en español o en el transliterado, es decir, palabras que no son propiamente dichas del lenguaje español, sino que vienen transliteradas de la palabra original que pudiera subyacer. Para deshacer este filtro, solo tenemos que hacer clic aquí en el aspa para volver a nuestro listado global. Otra opción muy interesante es si queremos acotar nuestra búsqueda al texto de superficie, al texto bíblico, a las notas de pie o a las notas del autor o, por ejemplo, a las palabras que dice Cristo, que esta Biblia, la Biblia de las Américas, suele tener en color rojo. ¿Qué diferencia hay entre texto de superficie y texto bíblico? El texto de superficie es todo lo que aparece en la Biblia, incluidos los encabezados o títulos de nuestros pasajes. Por ejemplo, el pasaje sobre el nacimiento de Jesús, pues tiene varios títulos. La llegada de los magos o la adoración de los ángeles. Esos son títulos que pertenecen al texto de superficie, pero no al texto bíblico propiamente dicho. Por lo tanto, si yo quiero acotar mi búsqueda a las palabras que pertenecen a los manuscritos bíblicos, tendría que optar por esta opción. De esa manera, seguimos teniendo aquí nuestro listado con todas estas palabras. Otra posibilidad que tenemos a la hora de acotar nuestras búsquedas, sobre todo en estas Biblias que son Biblias que tienen el interlineal inverso, es no basándonos en el texto en español, sino en el lema, ya sea griego, hebreo o arameo. Cuando esto ocurre, vemos que tenemos también la posibilidad de hacerlo por orden alfabético o por la cantidad de veces que aparece una palabra, y aquí sí que nos lo desglosa todo, la palabra y, la palabra el, la, los, las. Si nos vamos a las palabras más significativas, pues la que más aparece es la palabra Yahvé, la palabra del nombre de Dios, 6.828 veces. Pues bien, ahora que ya tenemos el listado, no por la palabra en español, sino por la palabra en el original, podríamos acotar nuestra búsqueda, por ejemplo, solo a las palabras griegas. Y dentro de las palabras griegas podríamos acotarlas solo al texto bíblico. Y a continuación podríamos hacer una búsqueda que solamente implique a los verbos, y dentro de los verbos podríamos incluso buscar un tipo concreto de verbo, como por ejemplo los aoristos. De esta manera podemos hacer búsquedas y estudios para ver cuáles son las palabras que más aparecen en la Biblia y que cumplan con estos criterios de búsqueda. En este caso, la que más aparece es el verbo decir o hablar. Si nosotros desplegamos esta pequeña flecha, entonces veremos todos esos pasajes en los que aparece una palabra con este significado de hablar, decir. Que yo diga, habló, fue dicho, dijo, etc. Otra opción, como hemos comentado antes, es hacer una búsqueda por raíz, es decir, la palabra de la que deriva un determinado término. De esta manera, aquí de nuevo podemos acotar nuestra búsqueda, ahora lo vamos a hacer al hebreo, y podríamos ver cuáles son de nuevo las palabras que más se repiten, cuáles son los verbos que más aparecen, etc. Pero además podríamos hacer una búsqueda por sentido, y esto es muy interesante. Mirad, si yo quisiera ver todas las veces que la palabra sueño aparece en la Biblia, pero concretamente con el sentido de un sueño de visión, un sueño profético, un sueño en el que Dios da un mensaje a una determinada persona, lo vamos a hacer mediante la búsqueda por sentido. Si yo me vengo ahora al orden alfabético, voy a bajar hasta llegar a la S para buscar sueño y ver cuántas veces aparece
en los pasajes justo con el sentido que yo quiero. Vamos a ir bajando de manera más específica aquí. La palabra sueño como tal la puedo encontrar como simple, el estado de sueño, es decir, el hecho de estar dormido, el tiempo de sueño, las horas de ese descanso nocturno, pero aquí tenemos también la posibilidad de ver el sueño como trance o como sueño profético, que es justo lo que yo iba buscando. Por lo tanto, si despliego esta flechita, me aparecen todos esos pasajes en los que alguien tiene un sueño en el que Dios está enviando un mensaje. Vemos que aparecen algunos en Génesis, cuando Dios se revela, por ejemplo, a Abraham, pero también tenemos muchos en el libro de Daniel. Bueno, pues esta es una forma de hacer una búsqueda de una palabra con un sentido en concreto y que me aparezcan los pasajes en los que aparece. Otra opción que tenemos también es buscar por entidad bíblica. Aquí se nos van a mostrar personas, lugares, objetos, conceptos, y de nuevo tenemos dos formas de buscarlo, o por cantidad o por encabezamiento. Si yo busco por encabezamiento, primero me van a aparecer los números y luego ya empezarán las palabras que empiezan por la A. De manera que podemos ver personajes bíblicos o el concepto de adivinadora, un lugar como Atma, personajes, objetos, el concepto de adúltero, etc. Y por último tenemos la posibilidad de buscar por referencias, es decir, referencias bíblicas que van a aparecer probablemente en las notas o pies de página del texto bíblico. Si yo despliego, por ejemplo, las notas que aparecen en el libro de Ruth, pues resulta que en el versículo 1.1 hay una nota, un superíndice que me lleva a varias referencias bíblicas. Esta opción realmente va a ser más útil en libros que no sean bíblicos, como vamos a ver ahora. Vamos a hacer ahora una búsqueda, una concordancia de un libro que no es bíblico. Para eso abro de nuevo la herramienta concordancia y aquí en el libro a elegir voy a escribir una introducción al Nuevo Testamento de Donald Carson. Voy a escribir la palabra Carson para acotar mi búsqueda todavía más. Justo es este el libro el que yo busco y ahora le concedo unos segundos al software para que me elabore esta concordancia. ¿Qué es lo que vamos a ver cuando se nos presenten los resultados? Pues ahora, evidentemente, no tenemos la posibilidad de raíz o de lema, pero sí tenemos la opción de palabra en español, las referencias bíblicas que aparezcan dentro de este libro y las posibles obras de otros autores que este libro está citando. Entonces veo que Logos me ha hecho una concordancia de un libro no bíblico. Esto es extraordinario a la hora de ver un poco de qué va este libro que yo voy a empezar a leer de Donald Carson y de Douglas Moo. Pues veo que aparece evidentemente las opciones a referencias, como decíamos antes. ¿Cuántas veces este libro hace referencia a Tertuliano? Pues mira, resulta que lo comenta 9 veces en obras como por ejemplo Contra Marción. ¿Cuántas veces hace referencia a Eusebio de Cesarea? Pues en sus alusiones a la historia eclesiástica. ¿Cuántas veces hace referencia, por ejemplo, a Filón de Alejandría? Pues cuando hace referencia a sus leyes. También podríamos buscar, evidentemente, por palabra, que esto es lo más útil. Si hacemos una revisión general de cuántas veces se menciona la palabra Pablo, pues es uno de los personajes que más menciona en este libro, o la palabra cartas, o la palabra Lucas, iglesia, 702 veces a lo largo del libro. Y también tenemos la opción de ver las obras que cita este autor, de manera que aquí tendríamos una especie de bibliografía, bueno, tenemos que darle tiempo a que cargue, de todas esas obras a las que hacen referencia o que han usado para documentarse en su libro. Bueno, pues como veis, esta herramienta concordancia sirve para libros bíblicos y no bíblicos. Recordad que una vez creada una determinada concordancia, podemos anclarla a nuestro historial para que la próxima vez que la abramos no tarde tiempo en generarse. Esto lo hacemos de la siguiente manera.
desplegamos este pequeño triángulo que hace referencia a nuestro historial y si os dais cuenta aquí aparecen las últimas concordancias que hemos elaborado. Yo quiero anclar la de la Biblia de las Américas, así que hago clic en esta pequeña chincheta que aparece a la izquierda y también quiero anclar la cuarta edición de la Biblia textual, así que hago clic en esta chincheta. Si os dais cuenta, ahora ha quedado separada por una línea las 4 Biblias que yo tengo ancladas para tener un acceso rápido a estas concordancias y por debajo de esta línea el historial de otras concordancias que he elaborado, pero que Logos no va a guardar y por lo tanto tardaría un ratito en volver a generarlas. Si yo quiero eliminar la segunda edición de Biblia textual para que solo quede la primera, lo que tengo que hacer es volver a hacer clic en esta chincheta para que me desaparezca de ahí. También tenéis que acordaros de que, aparte de esta forma fácil de acceder a una concordancia guardada, si vais a usar mucho esta herramienta, siempre podéis arrastrar este panel aquí a nuestra barra de accesos directos y tenerla fácilmente accesible en cualquier momento a un simple clic. Y así no tendremos que esperar mucho más y ya tendríamos aquí nuestra concordancia lista para ser utilizada. Bueno, pues espero que os sea útil y divertida y entretenida esta herramienta y la pongáis en práctica. Un saludo.